Bueno, buenas noches, mis hermanos. Los saludo en el nombre de Jesús y como ya oramos ahora y le pedimos la dirección al Señor, que sea Él usando mis labios para poder compartir su bendita palabra, que sea de bendición para nuestras vidas. Amén. Siempre el Señor nos bendice y nos edifica por medio de su palabra. Así que ojalá podamos todos comprender y llevarnos una buena lección de aquí esta noche. Amén. Es muy importante el tema que quiero compartir con ustedes hoy acerca de la oración. Y se titula La escalera que lleva a una oración eficaz. Nosotros queremos que nuestras oraciones sean eficaces. Amén. Vamos a leer en Salmos 105:4. Dice la palabra de Dios: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Amén. Entonces, como vamos a aprender acerca de la oración, voy a darles la definición de qué es la oración. Es un acto, una acción de nuestra parte por medio del cual buscamos la presencia de Dios para entrar en comunión directa e íntima con Él. Entonces, como dice la palabra, que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer, entonces esa acción es la que nosotros tomamos, amén. Esta es la oración, es parte de esa acción que nosotros debemos tomar para buscar la comunión íntima con el Señor. Es el mejor método para nosotros poder conectarnos, hablar con el Señor y tener esa intimidad con Él, amén. ¿Cuándo dice la palabra de Dios que debemos orar nosotros? Y acabamos de leer que dice siempre, ¿cierto? Y el apóstol Pablo nos enseñó en 1 Tesalonicenses 5:17, dice orad sin cesar, o sea, continuamente. Tenemos que estar en comunión con el Señor, buscando el rostro del Señor. Y por medio de esta lección vamos a aprender aspectos muy importantes acerca de la oración. Vamos a usar un pasaje que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos. Vamos a leer en Lucas 11, del 1 al 4. San Lucas 11, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Es como, este es el Padre nuestro, amén, que el Señor les enseñó. Este pasaje a los discípulos es como una escalera por medio de la cual nosotros nos vamos acercando a la presencia de Dios y nos elevamos en una oración profunda, amén. Vamos a ver cada uno de los escalones de esta oración, amén, que el Señor les enseñó. Vamos a leer ahora en Mateo 6, del 9 al 13. Allí también aparece este pasaje, este modelo de oración. Vamos a ver en el primer escalón, vamos a ver, el primer escalón está en el versículo 9a, en la primera parte dice: Padre nuestro que estás en los cielos. En el segundo escalón vemos en la parte B del versículo 9 que dice: santificado sea tu nombre. En el tercer escalón, en el versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cuarto escalón vemos el versículo 11 que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y el quinto escalón, el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El sexto escalón dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El séptimo escalón dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Entonces, en respuesta a aquella petición que le hicieron al Señor Jesús, él dio a sus discípulos el modelo fundamental de la oración para todos nosotros los creyentes, ¿cierto? Los cristianos, que es el Padre Nuestro. Y no es para que nosotros lo recitemos palabra por palabra, esa no es la intención del Señor Jesús, sino para que nosotros entendamos los diferentes pasos a seguir cuando nos acercamos al Señor en oración. Entonces, ciertos pasos, cierto, que nos van a llevar más y más cerca a la presencia del Señor. Este modelo encierra diferentes aspectos acerca de la oración que son importantes, que debemos de tener en cuenta, pero hay algo que es muy importante que nosotros debemos saber, es que al Señor le interesa mucho más lo que hay en nuestro corazón cuando nos acercamos a Él que las palabras, ¿cierto? Porque si las palabras que decimos no concuerdan con lo que estamos sintiendo, pues el Señor no toma eso en cuenta, ¿ven? Así que vamos a ver aquí el Padre Nuestro debe ser entendido es como que como un ejemplo, como un patrón, como un modelo que nos enseña a orar. Amén. Por medio de este pasaje podemos a nosotros aprender a orar, nos da los ingredientes necesarios para que podamos hacer esa oración eficaz, como les dije al principio. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer esa, cómo es por cada escalón, amén. Vamos a ver, en el número 1 dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Estas palabras nos enseñan a quién debemos dirigir nosotros la oración, ¿cierto? ¿A quién nos debemos dirigir? A nuestro Dios y Padre eterno que es todopoderoso, amén. A Él directamente, porque nosotros no necesitamos ningún intermediario, ¿verdad? Que así dice la Biblia. Nosotros no necesitamos ir con otra persona a contarle nuestros pecados ni a pedirle, ¿cierto? Yo quiero que ore por mí, porque sí podemos pedirle a alguien, por favor, cuando uno está en una necesidad, ayúdame, ora por mí, apóyame en oración, amén. Pero el Señor quiere que nosotros vayamos directamente a Él. Entonces, ¿a quién nos dirigimos? Es a Él, a nuestro Padre eterno, a nuestro Dios todopoderoso. Amén. Número 2, dice santificado sea tu nombre. Aquí lo que nos enseña es que debemos alabar a Dios y exaltar su nombre siempre. Amén. En toda oración, eso es muy importante. Número 3 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto es un recordatorio para nosotros que nosotros debemos orar por el plan de Dios en nosotros y en el mundo. Amén. Y también necesitamos pedir que se haga la voluntad de Dios, no que se cumplan nuestros deseos. Amén. Porque ¿qué es mejor? Nuestros deseos, que nosotros podemos equivocarnos, ya sabemos que el corazón, como dice la Biblia, es engañoso, ¿cierto? Nuestro corazón. Entonces, nos conviene más a nosotros que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas, que es perfecta, ¿amén? Los planes que el Señor tiene para nuestra vida son perfectos, son buenos, como dice en Jeremías, ¿cierto? Para él, son planes para el bien, para concedernos lo que nosotros queremos o necesitamos, amén, pero Él nos da lo mejor, amén, mucho mejor que lo que nosotros queremos. Ahora, el número 4 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, aquí nos motiva este modelo de oración
para que clamemos al Señor por nuestras necesidades. Él está atento a nuestras necesidades. Amén. El número 5 dice, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí nos exhorta, ¿cierto? Este plano modelo de oración a confesar nuestros pecados y a retirarnos, ¿cierto? A volvernos de ellos buscando el perdón de Dios. Amén. Nosotros tenemos que arrepentirnos y pedirle, cuando estamos orando, pedirle al Señor que nos perdone también. Y también tenemos que recordar que debemos perdonar también a las personas que nos ofenden, así como Dios nos perdona a nosotros nuestras deudas. Amén. El número 6 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es una súplica de ayuda para lograr la victoria sobre la tentación, porque nosotros somos tentados continuamente, ¿cierto? Continuamente somos tentados. Entonces debemos pedirle al Señor que no nos deje caer en tentación. Amén. Y también aquí nos muestra, dice, mas líbranos del mal. Entonces aquí también hacemos en este punto un clamor al Señor por la protección, que nos proteja de todo mal y peligro, que nos cubra el Señor Jesús con su bendita sangre. El número 7 dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Aquí damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que Él hará aún en nuestras vidas, ¿cierto? Y reconocemos nuevamente que Dios es soberano. Amén. Debemos empezar la oración con esa mentalidad, con eso en nuestro corazón y terminarla también. Dios es soberano y su gloria y su poder no tienen fin. Amén. Por eso lo exaltamos al Señor siempre. Amén. Ahora vamos a ver que como para nosotros comenzar una oración, no debemos nunca comenzar con las peticiones. Amén. Esa no es la forma correcta. Como yo en otras ocasiones les he dicho, no podemos ir a Dios con una lista de peticiones, necesito esto, quiero esto, pero ¿cómo debemos empezar la oración? Con alabanza y adoración, amén. Con alabanza y adoración para que esa oración sea eficaz. Entonces, primeramente, nosotros lo adoramos y lo alabamos. ¿Por qué? Por lo que es Él, por quién es Él. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, amén. Entonces nosotros lo adoramos, por eso Él es el único Dios vivo, todopoderoso, que tiene cuidado de nosotros, amén. Él cuida de todas nuestras necesidades, provee para todas nuestras necesidades. En el Salmo 34:10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, amén. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que lo busquemos con un corazón sincero, amén, y para Él glorificarse. También dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, amén. Entonces Él es soberano, Él es poderoso y Él es el dueño de todo, amén. Él es el que nos puede dar todo lo que nosotros necesitamos. Ahora también algo muy importante es que nosotros le alabamos a Él. ¿Por qué? Porque Él no solamente nos formó desde el vientre de nuestra madre, Él fue el que nos creó, amén, y nos formó desde el vientre de nuestra madre, sino que fuera de eso también nos dio la salvación eterna. Imagínense qué cosa tan grande. Y por eso nosotros hemos pasado de muerte a vida. Amén. Y también nuestros nombres están escritos, hermanos, en el libro de la vida. Amén. Así que todo eso es gracias al Señor. Dice en Salmos 139, 13 y 14.
Es muy bonito lo que dice aquí. Aquí nos recuerda cómo el Señor dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Qué hermoso, amén. Ahora, en segunda de Timoteo 1:9, aquí vamos a aprender, Él es nuestro Salvador, nos lo recuerda, uno de los tantos versículos en la Biblia dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Amén. Él no solamente nos salvó, pero nos ha llamado con ese llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Así que grandes y maravillosas son sus obras. Amén. Es el digno de toda la alabanza, la adoración y la exaltación. No debemos olvidar esto nunca cuando estamos orando. Amén. Entonces vamos a empezar la oración con alabanza y adoración y vamos a cerrar con el broche de oro también, como dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Así que la oración, vemos que ¿qué hace la oración? Toca el corazón del Señor y mueve la mano del Señor. Amén. La oración mueve la mano del Señor. Vamos a leer en Mateo 21:22. Aquí está el mismo Señor Jesús diciéndonos, dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Sí ven? Que aquí dice, ¿cómo tenemos que pedir? Creyendo, ¿cierto? Tenemos que creer. Aquí está la fe. Y luego también él dice en Juan 14:14, dice el Señor Jesús, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, por eso es que nosotros, todo lo que hacemos, ¿cierto? Y lo que pedimos cuando nos acercamos al Señor, ¿qué hacemos? Lo hacemos, pedimos en el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, porque en ese nombre hay poder. Y el Señor Jesús nos lo dijo, aquí lo dijo, todo lo que pidierais en mi nombre, yo lo haré. Así que la oración es la matriz de todas las bendiciones, es que es la que hace mover la mano de Dios. El Señor no se mueve a nuestro favor ni a favor de un pecador hasta que nosotros no vayamos a su presencia, ¿cierto? Tenemos que buscarlo a Él, ir íntimamente con Él. Él está dispuesto siempre a escucharnos, como yo digo, 24 horas, 7 días a la semana. Él no duerme, no descansa, no necesita. Él está dispuesto a escuchar nuestra petición y a mostrar su gloria. Pero Él quiere que nosotros cumplamos con nuestra parte, que nos acerquemos a Él, que lo busquemos en oración, reconociendo cuán grande es Él, amén, y con un corazón agradecido también por todas sus misericordias diarias y por su fidelidad. Amén. A Él le gusta que nosotros le demos la gloria y que le agradezcamos por todo. Amén. Vamos a leer ahorita en Lucas 11. Vamos a continuar leyendo del 9 al 13. Dice la palabra de Dios, Lucas 11:9. Después de que el Señor les enseña este modelo de oración, les dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Aquí vemos con esto, hermanos, el Señor está dispuesto a concedernos todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Y aún la oración tiene tanto poder que por medio de ella podemos recibir el don más grande. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Amén. Aquí lo está diciendo el Señor Jesús. Amén. Que si nosotros lo pedimos, Él nos lo va a dar. Amén. Y eso que es nada más y nada menos que la misma presencia del Señor en nosotros, morando en nosotros, habitando en nosotros. Amén. Que esas son las experiencias tan lindas que nosotros tenemos porque lo sentimos. Amén. No lo podemos ver, pero lo sentimos. Amén. Al Señor. Él mismo lo dijo, tan lindo que él dijo en Juan 14:18, dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. O sea que el Señor está en nosotros por medio de su Santo Espíritu, mis hermanos. Amén. O sea que, ¿qué podemos concluir con esto, con esta enseñanza? Es que a Dios no le interesa que nosotros sigamos una religión. En la Biblia en ninguna parte mencionan esto, ¿cierto? En la palabra de Dios no se menciona que sigamos una religión, sino lo que le interesa es que nosotros busquemos una relación íntima con Él. ¿Por medio de qué? De su bendita palabra y de la oración diaria, de la oración continua. Amén. Así que nosotros, la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo, mis hermanos. Por tanto, debemos de mantener ese fuego encendido. Amén. Ese fuego, esa llama que no se apague nunca. Tenemos que tenerla encendida en nuestro corazón y someternos a la voluntad del Señor para que el poder y la gracia del Señor se manifiesten en nuestra vida. Eso es lo que le pedimos a Él cada rato, ¿cierto, Señor? Queremos ver tu gloria, queremos, Señor, derrama de tu gloria, de darnos, ¿cierto?, de tu gracia, Señor. Entonces, para poder ver la gloria del Señor y su misericordia en nosotros, necesitamos nosotros mantener ese fuego vivo en nuestros corazones. Amén. Por medio de la oración y de la palabra. Y el apóstol Pablo, ¿saben qué nos enseña? Que aunque nuestro cuerpo se va deteriorando, se va desgastando con los años, ¿sí o no? ¿A quién no? Bueno, a todos nos llega, ¿cierto? A todos nos toca, llega la cejuela, así que, pero él dice que en nuestro interior, sin embargo, se fortalece día a día. ¿Cómo es esto posible? Con el poder y la presencia del Señor en nosotros. Amén. Por eso es que vemos a veces, para el que quiera buscar después, esto está en 2 Corintios capítulo 4. Y por eso vemos ancianas, ¿cierto? Que están, los vemos ya, ¿cierto? De verdad, físicamente, están un poquito, pues sí, nos vamos desgastando, pero los vemos fuertes y con esa fe y que con esa, ¿cierto?, la fe que hablan ellos y oran, hacen esas oraciones de poder y todo eso, se les ve esa fe tremenda que tienen porque tienen ese fuego encendido. Amén. Entonces eso es lo que el Señor quiere. Y ahora los dejo con esta frase, que la fe en Cristo hace todas las cosas posibles para quienes estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero es por medio de la fe en el Señor Jesucristo y la llenura del Espíritu Santo. Amén. Así que, mis hermanos, vamos a seguir adelante buscando el rostro del Señor. Para la próxima, quiero darles un ejemplo de la oración, ¿ok? De cómo podemos orar, cómo podemos aplicar estos escalones, amén, cómo podemos aplicar este ejemplo, este modelo de la oración que el Señor Jesús nos ha enseñado, amén, y para que podamos buscar la presencia del Señor
día a día, todo el tiempo, constantemente, y tener esa intimidad con Él que Él anhela de nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos anhela. Amén. Y así como nosotros lo anhelamos, pero Él es tan lindo que Él nos anhela aún más a nosotros. Amén. Y quiere que tengamos esa intimidad con Él. Amén, mis hermanos. Así que aquí ya he terminado la enseñanza. Ya pueden quitarle el mute si quieren compartir algo. Amén. Amén, hermana. Amén, Poderosa hermana. la palabra, siempre poderosa la palabra. No hay como la palabra del Señor. Lindo. Amén. Aleluya. Amén, 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 amén. Habla el Señor a través de su palabra. Hermana, hoy nos acaba de hablar el Señor bien claro. A veces no hacemos las cosas como el Señor nos dice y a veces hacemos las oraciones a nuestra manera. Y hoy fue una de esas veces que el Señor habló a través de usted y cómo el Señor dice que tenemos que hacer las cosas. Y en este día debemos de hacer las cosas como al Señor le gusta y usted lo acaba de mencionar, que debemos de empezar con una alabanza y un agradecimiento, una adoración al Señor y después las peticiones. Amén. Amén, amén, amén. Para poder hacer las cosas de Dios. Amén. Amén, amén.